Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 169 y el título de la reflexión de hoy es Conectados a la fuente de la vida. La lectura las encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, en el libro de Oseas, capítulo 4, y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 10. Si nosotros queremos hacer algo que dé fruto, debemos estar conectados a esa fuente de la vida. ¿Cuál es esa fuente? Es esa vid verdadera que es Jesucristo. Si no estamos unidos a Él, no vamos a dar esos frutos que nos conducen hacia la vida eterna. Mira que estamos en este momento plagados de tanta información que nos centran a nosotros como lo más importante, que nosotros todo lo podemos, que es el yo, es el egocentrismo, pero eso hace que perdamos la mirada de nuestro Dios y Salvador. Todas esas teorías nos dicen que nosotros todo lo podemos y que no necesitamos de un Dios, y eso no es cierto. Nosotros somos espíritu y necesitamos de ese espíritu que es Dios Todopoderoso para poder dar esos frutos que dan vida, para poder iluminar y para poder brillar. ¿Tú a quién estás unido? ¿A qué estás unido? Es lo que hoy la palabra nos va a mostrar. Vamos a ver en el antiguo cómo las personas pues no podían estar unidas a Cristo porque Él no estaba ahora como en nosotros, y por eso les era muy difícil poder discernir y seguir todas las disposiciones. Pero tú y yo, que el Espíritu Santo fue derramado, ¿cuál es nuestra excusa hoy? Estamos confundiendo la espiritualidad verdadera, que es la espiritualidad que nos muestra el Espíritu Santo y que encontramos en la palabra, por una cantidad de corrientes que lo único que están haciendo es apagándonos y destruyendo nuestra alma. En Segunda de Reyes 22 narra el inicio de la gran reforma religiosa del rey Josías en Judá. Destaca por dos eventos trascendentales: el descubrimiento providencial del libro de la ley, probablemente Deuteronomio, en el templo, y la profunda reacción de humillación y arrepentimiento del rey al escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer. Reinado de Osías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Hallazgos del libro de la ley. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Sefán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que lo leyó. Cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y solo lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey.
Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a su siervo Asías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Mira que si tú y yo estamos unidos a Cristo y leemos la palabra a la luz del Espíritu Santo, esa palabra nos da esa convicción de pecado, nos da esa convicción de que hacemos cosas que van en contra de la luz de Dios, que van en contra de las personas y en contra de nosotros mismos. Y esa convicción de pecado es la que nos lleva al arrepentimiento, pero es la palabra leída desde Génesis hasta Apocalipsis la que nos permite ver esas manchas. Yo, por más que estaba en el fango, yo me creía buena, pero fue cuando me expuse a la palabra que la palabra me dio esa convicción de que algo no estaba bien en mí, de que yo iba por la vida destruyéndome y destruyendo todo a mi alrededor. Y eso es lo que le estaba pasando a Osías. Pero Osías en este tiempo era el antiguo, el Espíritu Santo no era derramado para cada gente, era algo especial que venía y los visitaba. Mira, él tuvo que ir a consultar a un profeta. Ahora nosotros consultamos al Espíritu que habita en cada uno de nosotros y cómo contrastamos que lo que nos ha dicho es verdad en la palabra. Tiene que estar ahí establecido, tiene que estar ahí cimentado para que eso sea verdadero. Ese es lo que nos ayuda a discernir. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tikva y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta: volvernos de todo corazón a Dios. Ya el sacrificio y lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Para recibir ese perdón hay que reconocer los pecadores. Y es algo que la palabra hace. No es una opción leer la palabra. No es una opción. Segunda de Reyes 23 narra la profunda reforma religiosa liderada por el rey Josías de Judá. Tras descubrir el libro de la ley, Josías purificó la nación, eliminando la idolatría, destruyendo los altares paganos y restaurando la celebración de la Pascua. Cuando tú lees la palabra, esa palabra te va purificando, te va cambiando tu manera de pensar. Y cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y todo eso que estaba ocupando el lugar de Dios, todas esas ideas y costumbres equivocadas, se van transformando por la palabra de Dios. Y tu vida va cambiando y se va alineando a lo que Dios dice
en su palabra y vamos caminando en la luz y en la obediencia de Cristo. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él, y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y que con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. El nuevo pacto, aún sigue vigente porque fue sellado con la sangre preciosa del Cordero y ha sido dado el Espíritu Santo como arras del cumplimiento de esa promesa. Reformas de Josías. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón, fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas, y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Acera. Osías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Beerseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Osías profanó también a Tofet, que está en el valle de Ben-Himón, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melec, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares de Manases que había construido en los dos atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó al polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado a construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de Acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de Acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros, y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó: «Aquí veo un monumento. ¿De quién es?». Los habitantes de la ciudad respondieron: «Es el sepulcro del varón de Dios
que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho hoy. Entonces Josías dijo: que nadie lo toque ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. Mira que dice que quemó. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y con ese fuego abrasador que es, que consuma todas nuestras sombras, que no quede nada de oscuridad en nosotros, porque ese es ese fuego del Espíritu que entra. No abracemos nuestras sombras, porque nuestras sombras hacen daño. Hay que consumir todo en el fuego del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo, para poder estar alineados a la palabra, para poder caminar en la luz. Josías celebra la Pascua. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. La ira del Señor contra Judá. En cumplimiento de las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manases, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho: allí estará mi nombre. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria, y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Megiddo, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y lo llevaron de Megiddo a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Reinado y derrocamiento de Joacás. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, y al país le impuso un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín. Luego tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con ese tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía, y ese dinero se lo dio al faraón Necao. Reinado de Joacín. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaías, y era de Ruma, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Vemos, para el tiempo del Antiguo Testamento era muy difícil porque no tenían esa comunicación directa con Dios. Por eso todo el plan de salvación se consolidó con Cristo, pagando todo nuestro extravío. Tú lo ves
Lo que ellos hicieron en el antiguo es un recordatorio de que nosotros somos pecadores, que si no es por la gracia de Dios, no podemos ser libres de ese pecado. Vamos a continuar con Oseas capítulo 4, que presenta una severa acusación legal de Dios contra el reino del norte de Israel por abandonar su pacto. El capítulo detalla la decadencia moral, la corrupción de los líderes religiosos y la trágica consecuencia del rechazo deliberado a la voluntad divina. Controversia del Señor con Israel. Hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no ve en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Mira, esto es Antiguo Testamento, pero eso es real hoy. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos los habitantes. Por eso mueren las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar. Que nadie entable pleito con nadie ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece estar en pleito con los sacerdotes. Por eso caerás durante el día y contigo caerá también el profeta durante la noche, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Mira, nosotros estamos siendo destruidos hoy porque nos falta conocimiento de Dios, pero ese conocimiento es producto de la relación diaria con el Espíritu Santo, con escudriñar la palabra, que el Espíritu le dé vida a esas letras, porque si las lees con entendimiento humano no le encuentras sentido. Es el Espíritu Santo que hace que esa palabra sea viva y real para ti. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra es ese manual de instrucciones, es ese manual para todos nosotros para podernos conducir de manera adecuada aquí en la tierra. Mientras más numerosos se hicieron, más pecaron contra mí. Por eso cambié su honra en afrenta. Se alimentan con el pecado de mi pueblo, sacian su apetito con su maldad. De tal pueblo, tal sacerdote. Pero yo los castigaré por su conducta. Les daré lo que merecen sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no tendrán hijos, porque dejaron de servir al Señor. El vacío existencial que sentimos no se sacia porque lo estamos buscando saciar con lo impermanente. Ese vacío tiene la forma de Dios y solo Él lo llena, porque puedes estar en la cima teniendo todo lo que el mundo dice que es fama, que es estabilidad, y te sientes vacío. Mira, a mis 24 años, cualquiera podría decir que yo estaba tocando el cielo con las manos. Me salió una beca de trabajo para trabajar en un prestigioso banco en Santiago de Chile. Escogieron varias personas de diferentes países. De Colombia fuimos 4. Trabajé en ese banco. Estuve un corto tiempo ahí, pero vivía en un estatus en la mejor comuna de Santiago. Todo pago, todo, absolutamente todo. Recibía sueldo, pero yo estaba vacía y eso no me llenaba. Yo estaba en una depresión porque el primo que yo amaba con todo mi corazón había muerto ese diciembre, y en ese enero yo me fui para Chile y nunca le dije nada a nadie. Entré en depresión y lloraba y peleé con mucha gente. Y al final me tocó venirme porque estaba en el lugar donde muchos querían estar, pero no era el lugar donde yo debía estar. No es lo que tenemos, no es donde estemos. Si hay algo dentro que no está alineado a la luz, no, eso no te va a saciar. Cuando tocas el cielo con las manos aquí en lo humano, te descontrolas. Si no hay
esa alineación interna. Algunos lo disimulan más que otros, pero no hay esa estabilidad, sino está cimentado en la verdad. Y en la verdad es Cristo. Y le agradezco a Dios que no me quedé en Chile, porque yo me regresé acá, a Colombia, y en lo que empecé a trabajar, Él me llevó a sus pies. Y bendito y alabado sea Dios. Y yo ahora lo veo. Yo sé que si tú ves tu vida te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, lo que Dios ha hecho contigo y cómo Él ha ido llenando y cómo va a llenar eso que pueda faltar. Sobre las cimas de los montes ofrecieron sacrificios, sobre las colinas y debajo de las encinas y álamos y olmos que tenían buena sombra quemaron incienso. Por eso se prostituyeron sus hijas y sus nueras cometieron adulterio. Pero no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y ofrecen sacrificios con mujeres de mala fama. Por eso tropieza el pueblo falto de entendimiento. Pero si tú, Israel, te prostituyes, que por lo menos Judá no peque, y no entreguen a Gilgal, ni vayan a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor, porque Israel se apartó del camino como novilla indómita, y ahora quieren que el Señor los cuide en sus amplios pastos como si fueran corderos. O sea, tú te alejas del pastor, te separas de la vid y quieres el cuidado de Dios. ¿No te parece absurdo? Y sin embargo, Dios te cuida. ¿Por qué? Mira, yo recuerdo, yo era de internet. Yo desde muy chica tuve computadores y entré al mundo de las redes. Y recuerdo que una vez me citó a alguien en su casa y era vecino mío. Vivía a cuadra y media. Y al rato me dijo, no quiero que vengas. ¿Por qué? Cuidado de Dios. Después, esa persona desapareció. Me cuidó, no sé qué iría a pasar. Pero no fui a la boca del lobo. Así es Dios. Y yo no le conocía, pero me guardó. Y me guardó de muchas otras cosas, porque yo hice muchas locuras. Y hoy estoy viva por su gracia y misericordia. Y ese cuidado fue antes. ¿Y saben por qué? Por las oraciones de mi mamá. Por eso yo les digo, oren, intercedan por cada persona que ustedes conocen. Pidan la cobertura de Dios. Que Dios es el único que nos va a sacar, que los va a sacar a ellos a su gracia y a su verdad. Él es el Espíritu Santo, el que pone esa convicción. Efraín se inclina por los ídolos, déjenlo. Se corrompe con su bebida, se prostituye sin descanso. Sus príncipes aman lo que es vergonzoso. El viento los atrapó en sus alas y por sus sacrificios serán avergonzados. Juan 15, del 1 al 10, utiliza la metáfora de la vid y los sarmientos, que son las ramas, para explicar la unión vital entre Jesús y los creyentes. Enseña que la vida espiritual, el fruto y la paz no provienen del esfuerzo propio, sino de depender y permanecer íntimamente en Cristo. Ayer hablábamos que la victoria depende y radica de depender de Dios. Esto es lo mismo, debemos estar unidos a esa vid verdadera, porque esa savia es la que nos da vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si nosotros estamos unidos a Cristo, que es la savia, la rama verdadera, estamos ligados al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Mira, la palabra nos va limpiando toda esa oscuridad, va quitando toda esa basura, nos va iluminando, nos va transformando. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Mira que cuando se quita una rama del árbol, pues él durará unos días viva, pero después se va secando. Lo mismo nos pasa a nosotros si no estamos conectados a Cristo, a esa luz
porque nosotros somos espíritu, no podemos dar fruto, porque Él es la vida y nosotros solo somos unas ramas. Él es el que nos alimenta, por eso debemos permanecer en Él para dar ese fruto, esos frutos del espíritu. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho, no es uno solo, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Mira que dice nada, o sea, nada permanente, nada que lleve a la luz, nada que extienda el reino de Dios, nada que proclame la verdad, nada que nos acerque a Cristo, nada que nos acerque al Padre, nada podemos hacer. Debemos permanecer unidos a Él a través de su palabra, a través de una relación con Él diaria. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Pidámosle al Espíritu Santo que nos una a esa vid verdadera y nuevamente repitámosle que consuma todo eso que nos aleja de Dios para poder permanecer unidos a esa vid, a la fuente de la vida. Si permanecen en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederán. Si estamos unidos a Cristo, todo lo que le pidamos al Padre se nos concederá, porque unidos a Cristo sabemos qué pedir para que el reino se extienda, qué pedir para que la gente conozca a Dios, qué pedir que seamos evangelio vivo. Lo demás es añadidura. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira que Jesús obedeció al Padre y pudo permanecer unido a Él en el amor. Jesús aprendió la obediencia siendo obediente y obedecía todo lo que el Padre le dijo hasta la muerte en la cruz para comprarnos y salvarnos. Si el Dios Todopoderoso, hecho hombre, permaneció unido a su Padre, nosotros, ¿quiénes somos para no permanecer unidos a Él? Él es la fuente de la vida. Él es el que le da sentido a nuestra existencia. Él es el que nos muestra el camino que debemos recorrer. Es Él el que ilumina todo y nos saca de las tinieblas. Él es el que nos traslada a la luz. El Padre nos sacó de esa oscuridad y nos llevó junto con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Tú a quién estás unido hoy? ¿A tus caprichos? ¿A tu yo? ¿A todo lo puedes en ti, que tú te fortaleces? ¿O de verdad estás unido a la fuente que es Cristo, la que te da esa savia que necesitas para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra y esparcir la gracia de Dios? Estamos en los últimos tiempos. Hay que estar alerta, vigilantes. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos inserte nuevamente en la vid verdadera que es Cristo Jesús, que reconocemos que hemos buscado en otras fuentes vida y nos hemos marchitado, que reconocemos que en ocasiones no permitimos que esa savia santa y pura fluya por nosotros. Reconocemos que a veces queremos ser esa vid y no los pámpanos, que queremos tener el gobierno y el control de toda nuestra existencia. Pero hoy nos rendimos a ti ante Jesús, doblamos rodilla ante tu presencia y reconocemos que nada podemos hacer, no podemos dar fruto
si no estamos unidos a ti. Reconocemos que hemos sido orgullosos y que creemos que es nuestras obras y nuestro mérito. Te entregamos el control y nos rendimos a ti, nos unimos a ti y permanecemos en ti por obra y gracia del Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia inmerecida. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.